Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariela Cose de Argentina y quiero dar mi testimonio de restauración matrimonial. A los hermanos de Jesús y María restauran mi familia. Voy a comenzar mi testimonio con un salmo que resume más o menos lo que fue mi crisis y restauración matrimonial. El Salmo número 30. Te alabaré, Señor, porque me has librado y nos has dado la victoria a mis enemigos. Señor, Dios mío, te pedí ayuda y me sanaste. Señor, me libraste del abismo, me reanimaste cuando bajaba a la fosa. Cambiaste mi luto en danza, me quitaste el sayal y me vestiste de fiesta. Por eso mi corazón te canta sin cesar. Señor Dios mío, te daré gracias siempre. Cuando comienza la ruptura matrimonial, mi esposo se va de casa y yo no sabía a quién pedir ayuda. Fui a ver a unos cuantos sacerdotes, pero ninguno me sabía guiar espiritualmente. Yo no sabía cómo pedir, cómo rezar, porque desde que él decidió irse yo no quería tirar mi matrimonio por la borda. Quería luchar por mi matrimonio, pero no tenía las herramientas, no sabía cómo. Busqué en páginas de YouTube y había algunas que parecían buenas, que daban buenos consejos, pero que no eran católicas. Hasta que doy con los videos de Harold y Mariela en el año 2021. Ahí empecé a escuchar los videos y a poner en práctica lo que ellos enseñaban. Principalmente los 6 pilares que son la oración, el ayuno, frecuentar los sacramentos, la lectura de la palabra, la consagración a María. Me fue guiando para aprender a orar, cómo pedirle a Dios por mi matrimonio. En un principio cometí muchos errores, luchaba con mi carne. No sabía cómo organizar mi oración, tenía depresión, angustia, me sentía sola, no encontraba consuelo en nadie. La única persona que consideraba tenía autoridad moral y espiritual era mi madre de crianza, pero ella falleció en este tiempo de lucha. Cuando comienzo a escuchar los videos empiezo a entender que esta es una lucha espiritual, que había que orar en todo momento, que el matrimonio es una institución divina, que Dios la quiso para el hombre, que también hay un orden natural, donde el esposo es la cabeza del hogar y después siguen la esposa y los hijos. Muchas veces yo no le di ese lugar a mi esposo. La crisis comenzó mucho antes de que él se fuera. Cuando nos casamos, hace 23 años, no nos conocíamos. Yo hice mi voluntad y no le pregunté a Dios si estaba haciendo su voluntad, si esa persona era para mí. Éramos yugo desigual. Yo tenía muchos miedos, complejos, me sentía segura con mi esposo, pero me olvidé que el fin del matrimonio es buscar el bien y la felicidad del otro. Con este dolor que el Señor permitió en mí, pude ver muchos errores que tenía y que trato de superar con la ayuda de Dios. Era una mujer que se creía mejor que su esposo, porque yo lo conocía a Dios, pero no supe transmitírselo a mi esposo con caridad, porque lo criticaba, le marcaba todos sus defectos, lo que quería hacer, le quería hacer ver que con la gente que él andaba, que no eran ejemplo para él y que si seguía en amistad con esas personas lo iba a perder todo. Un día le dije, dejas un vicio y agarrás 10 más. Cuando más le hacía la guerra, él más se encaprichaba. Y el diablo se aprovechó de nuestras debilidades, principalmente por la falta de amor, de diálogo. Yo no estaba siendo la esposa que él necesitaba porque no estaba siendo la ayuda idónea. Con el tiempo, en este tiempo de dolor, pude comprender que mi compromiso es rezar por él, que él es mi propia carne, que tengo que cuidarlo y respetarlo. Durante este tiempo me dediqué a rezar mucho, frecuentar los sacramentos, lectura del Evangelio, novenas. Aprendí a rezar por mi esposo y a asumir mi compromiso y mi vocación, que es la de rezar por su alma, porque él es mi propia carne
y yo debo rezar por mi propia carne y por mi propia sangre. El Señor me daba muchos consuelos durante la oración. Me hablaba que pronto iba a llegar la liberación, la libertad a los cautivos, edificaré tu casa, pero no veía con mis ojos lo que tanto ansiaba, que era que mi esposo volviera a casa. Pasado el tiempo, la OM quedó embarazada. Le pregunté a mi esposo si era su hijo. Él en un principio lo negó, pero después, pasado el tiempo ya pudo decir la verdad, que ese hijo era suyo. Me decía que no volvía a casa por esa criatura. Yo pensé que este era el fin. Hacía tiempo que yo había aprendido a soltarlo y a decirle a Dios que salve su alma, aunque él no regresara. Y cada vez que comulgaba, decía lo mismo en mi oración. Entregaba el corazón de mi esposo para que él lo sane, para que él lo transforme. Y seguía pidiendo así, la salvación de su alma. Y el año pasado, en septiembre, soñé con mi esposo y con la OM. Y yo se lo entregaba y le decía cuidarlo porque es muy bueno. Me despertó el llamado de él a las 12 de la noche. Llorando me decía que me amaba, a mí y a mis hijas, que quería volver a casa. Y yo le dije que también lo amaba y que las hijas lo amaban y que él regrese cuando quiera. Yo ya no le creía al hombre, le creía a Dios, por eso no le di tanta importancia. El 4 de octubre lo vuelvo a encontrar en la parada del colectivo. Es más, me estaba esperando y yo le pregunto ¿qué haces? Y me dice vuelvo a casa. En esa semana fuimos a misa el domingo, hubo una tormenta bárbara y la palabra de Dios que afirmaba su promesa, esa promesa que tanto me había dado y me había manifestado en la palabra cada vez que la leía y que decía: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pasados unos días se presentó la OM con el niño en mi casa. Cruzamos algunas palabras, yo la traté con mucho respeto y yo le dije vas a tener que perdonarlo. Me dijo algunas palabras de mi esposo y a mí me salió eso, vas a tener que perdonarlo. Y esta es su familia, le agregué. Debo decir que cuando yo la vi sentí una paz terrible. Realmente la oración y lo que aprendí en todo lo que me enseñaron Harold y Mariela a través de sus videos, realmente se hicieron carne, se hicieron espíritu, porque la verdad que pude verla a esa señora y nada, todo bien, digamos. La OM quería hablar con mi esposo, entonces le dije, bueno, ya te lo llamo. Y me dice, no, vos quédate. Y era nada más para insultarlo delante mío y irse. La señora se fue llorando y realmente yo sentí compasión por ella. Hace rato que yo venía rezando por ella, porque nos enseña la palabra de Dios que debemos rezar por nuestros enemigos y comprendo también que ella también estuvo y está atrapada espiritualmente y que la misericordia de Dios es para todos. Entonces le pido al Señor que la sane, que la restaure, que le dé lo que necesita para su salvación. Rezo también por esa criatura que en un principio me dolió mucho en la carne, pero veo que es un inocente y que Dios permitió que naciera para algo. Es mi consuelo porque pienso que viene a terminar de curar las heridas. Mis hijas quieren conocer al hijo de su papá y lo aceptan. Y pienso que cuando pueda venir, ellas se van a empezar a curar, porque todavía tienen muchas heridas. Yo soy esposa y puedo comprender, pero los hijos sufren mucho más esta situación. Estamos bien, felices todos, pero como siempre digo, hay mucho que reparar, restaurar, seguir luchando. Les doy a todos, a todas las personas de la misión, muchas gracias por permitirme ingresar a este grupo de reparación eucarística reparadora, especialmente a Harold y Mariela,
que mucho bien me hicieron sus videos, que cada vez que quería desfallecer o quería aflojar o no quería seguir rezando, volvía a mirar los videos y los volvía a poner en práctica. Entonces me ayudaron a salir de esta fosa en la que estaba yo y toda mi familia. Y les quiero decir a todos los matrimonios que están en crisis que sigan confiando en el Señor. No importa lo que les digan los parientes, amigos, hijos, ustedes créanle al Señor. Disciernan cuál es la voluntad de Dios. Sean obedientes, es lo principal, ser obedientes. Y a los matrimonios restaurados, sigan rezando, no traigan al presente lo pasado ya pasó. Ahora se vive una nueva historia, donde Dios nos da la oportunidad de hacer mejor las cosas, alineado siempre a su divina voluntad. Muchas gracias, bendiciones para todos.